Hola, bienvenidos una vez más al canal. En este video continuaremos con la práctica relacionada a circuitos trifásicos y en este experimento implementaremos, al igual que en el video anterior, una fuente trifásica en Y, pero la carga estará conectada en delta. Vale recalcar que la fuente está conectada en Y con neutro aterrizado, la carga en delta, ¿no? Observen que en una conexión en delta se necesita implementar un camino cerrado, ¿no? Aquí tenemos un camino cerrado, una malla en la cual están involucradas todas las impedancias por fase. Entonces eso no ocurría en la conexión en estrella, donde observen de que las impedancias forman parte de mallas, de dos mallas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es para identificar de forma física una conexión en delta, ¿no? Buscamos si existe un camino cerrado, mientras que para una conexión en Y verificamos si es que hay un punto neutro en la carga, hay un punto común. Tenemos esta conexión en delta, la carga, las impedancias está conformada por un resistor, un inductor de 50 ohmios y 150 milihenrios la inductancia. Lo mismo con las otras dos impedancias, ¿no? Esta sería la segunda y esta la tercera. Entonces es una carga balanceada, como ustedes pueden observar. Los valores de resistencia e inductancia son similares por fase a los que teníamos en la conexión en estrella, ¿no? También tenemos resistencias de 50 ohmios y de 150 milihenrios la inductancia. Entonces, en este experimento se nos solicita observar voltajes de línea, corrientes de fase y corrientes de línea, ¿no? Estas serían las corrientes de línea y estas serían las corrientes de fase. Si recordamos el esquemático anterior de la guía, tendríamos las corrientes de línea IA y B y C, las corrientes de fase IAB, IBC y ICA. Observen el sentido como está definido la corriente IAB, que fluye desde el nodo A hacia el nodo B, la corriente IBC que fluye desde el nodo B al nodo C y la corriente ICA que fluye del nodo C al nodo A. Okay, esto es importante en el momento que definamos las conexiones de nuestros multímetros. Muy bien, entonces se nos solicita eso en las guías. Y entonces en Simulink ya he previamente implementado el circuito. Este circuito, esta parte donde tenemos las fuentes, las mediciones de voltajes de línea neutro, no se han modificado. Las mediciones de voltajes línea a línea tampoco se han modificado. Las mediciones de corriente de línea tampoco se han modificado con respecto al video anterior, pero se ha modificado la carga. Entonces observemos que tenemos en las líneas A, B y C, que son las mismas las que teníamos acá. Simplemente son amperímetros, por lo tanto la resistencia interna en la realidad es muy baja. Teóricamente esta resistencia interna es 0, por lo tanto el voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto. Lo mismo para los otros, para las otras líneas B y C, ¿no? Entonces hemos conectado una carga en delta, carga trifásica en delta, ¿no? Es RL, como ustedes pudieron observar. Aquí pueden observar la malla del circuito cerrado que se forma aquí. No hay punto común, no hay punto común de las tres impedancias por fase. Hay punto común entre dos impedancias por fase. Por ejemplo, este es el punto común para esta impedancia y para esta impedancia. Este es el punto común para esta impedancia superior y esta impedancia inferior. Y este es el punto común para esta impedancia y esta otra impedancia, la impedancia 3 y la impedancia 2. Muy bien, entonces hemos agregado también medidores de corriente
¿no? En este caso tenemos la corriente IAB que fluye del nodo A hacia el nodo B, ¿ok? Luego podemos observar cómo está definido el medidor de corriente CA, ¿no? La corriente ICA fluye desde C hacia A. Por eso hemos definido este amperímetro de tal forma que la corriente se define como que está fluyendo desde C hacia A. Por lo tanto tiene este sentido, de abajo hacia arriba. Entonces, si definimos esa referencia, en este caso, el medidor de corriente debe estar conectado de esta forma. Para la medición de corriente BC, observen que la corriente fluye de B a C, por lo tanto, al salir de L3 ingresa al amperímetro y va hacia el nodo C. Entonces esto es importante, ya que de esa forma garantizamos que los desfases entre corrientes sean 120 grados entre las corrientes de fase, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos a la siguiente imagen, entonces en la siguiente imagen podemos observar que la corriente AB se define fluyendo desde A hacia B, y eso es lo que hemos verificado con la conexión de los instrumentos. Corriente AB fluye desde A hacia B y por lo tanto la corriente ingresa por más, sale por menos. Para BC, para BC. Ok, muy bien, entonces eso con respecto a la definición de las corrientes, ¿no? Y la relación con los amperímetros. Entonces también hemos agregado un canal más, de tal forma que se vea la corriente IAB, IBC y ICA, que son las corrientes que ya están relacionadas a estos multímetros. Tenemos IBC con esta etiqueta GoTo, ICA con la etiqueta GoTo y IAB con la etiqueta GoTo también. Tenemos aquí esas corrientes con las etiquetas From, agregamos un canal. ¿Cómo lo hicimos? Accedemos aquí al engranaje, ubicamos 4 puertos de entrada y en el layout elegimos las 4 posiciones, 4 filas, una columna de oscilogramas. Le agregamos el rótulo, corrientes de línea a línea. Entonces View, podemos hacer aquí en Display el cuarto oscilograma, corrientes de línea a línea. A ver, me parece que serían corrientes de fase. Sí, aquí ha habido un error. Serían corrientes de fase en el cuarto oscilograma. Aplicar OK. Habiendo hecho eso, observen que hay diferentes elementos que están con rojo, porque todavía estas variables no las hemos cargado en el workspace. Entonces nos dirigimos a este experimento, borramos cualquier cosa que haya en el workspace, y en el command window en este momento no hay nada, así que podemos ejecutar. Eso lo hacemos con este par de líneas. Con esta línea borramos el workspace, con esta el command window, y entonces seleccionamos estas líneas de código que son iguales a las del experimento 1, las evaluamos, verificamos en el workspace que se carguen las variables, ya lo hicieron, y podemos simular. Simulamos 3 periodos, ¿no? Donde T, observen que está definido aquí, donde F está definido acá, 60 Hz.
Entonces esperamos que se ejecute. Habiéndose realizado aquello, verificamos los valores de voltaje RMS, las corrientes RMS, de línea y de fase. Entonces esta corriente es la corriente de línea IA y esta es la corriente de línea IAB. Esta relación de corrientes debe ser raíz de 3. Si ustedes recuerdan en la teoría, aquí se indica que la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. Entonces si este valor lo multiplicamos por raíz de 3 debemos tener aproximadamente esto. Y entonces podemos hacer el cálculo en el workspace. Tenemos que multiplicar 2.754 multiplicado por la raíz de 3. Entonces el valor obtenido es 4,77, que es muy aproximado a este valor, 4,769, ¿no? Aquí quizás no hemos considerado todos los decimales que se podrían tener, pero bueno, es una buena aproximación. Esto ya lo hicimos anteriormente. Podríamos acceder a display, doble clic y elegir la opción de long, y ahí podríamos tener todos los decimales. Y en este caso lo dejamos de esta forma, con pocos decimales. Muy bien. Ahora observen también de que las corrientes de fase tienen valores muy cercanos, muy próximos entre ellos, ¿okay? Por lo cual las magnitudes deben coincidir, ya que tiene una carga balanceada, es decir, por fase las impedancias son iguales, y es por eso que sus valores son muy cercanos. Más de ello, nosotros medimos las 3 corrientes y las podemos visualizar en el scope, y ahí tendríamos las corrientes de fase, ¿no? Y las corrientes, todas las señales. ¿Qué es lo interesante que podemos hacer? Verificar los desfases entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. Entonces, si yo ubico este cursor 2, ¿no?, de tal forma que se vea en el cruce por 0 de la señal amarilla, que corresponde a la corriente IA, ¿no?, aproximadamente ahí, si queremos tener un poco más de precisión, lo podemos hacer ubicando este cursor correspondiente a la corriente IA. Entonces observen que apareció este círculo. Eso quiere decir que el cursor 2 está tomando los datos de la señal amarilla y los está visualizando aquí. Cursor 2, cursor 1, cursor 2, coordenada en X de este punto y coordenada en Y de este mismo punto. El valor es 2,37 por 10 a la menos 1, es un valor cercano a 0, pero no tan cercano a 0. Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Y ahora ubicamos el cursor 1 para ver los valores de la corriente IAB, y entonces cambiamos de cursor. El cursor 2 lo ubicamos en este punto, donde se da el cruce por 0 de la corriente de color amarillo, que es la corriente IAB. Y entonces, si medimos este desfase, 1,431 milisegundos, lo podemos verificar en el script. Entonces, en nuestro experimento 2 he creado estas variables, ¿no?, que miden el delta t en segundos de la corriente IA y de la corriente IAB. Y entonces este delta t, esto fue para pruebas anteriores que usé esos valores. En este caso nuestro delta es de 1,431 milisegundos. Esto lo editamos por 10 a la menos 3 y podremos ejecutar este par de líneas y verificar cuál es el desfase, ¿no? Entonces el desfase en grados es muy cercano a 30 grados, 31 grados, ¿no? Entonces
teóricamente 30 grados, pero experimentalmente 31. ¿Por qué es la diferencia? Por la ubicación de estos cursores. Tendría que ampliar, ¿no? Hacer una ampliación aquí, aquí en esta ubicación y en esta ubicación acá para mejorar la posición de los cursores. Si yo amplío, aquí observo que este cursor 1 debo moverlo un poco más a la derecha para que coincida la señal amarilla con el cruce por cero. Pero es una verificación rápida, entonces no necesitamos mayor precisión. Vamos a hacer lo mismo con la señal IB y la corriente IB y la corriente IBC. Entonces, en este caso, ubicamos el cruce por cero de la señal azul, entonces aproximadamente en ese punto de la señal azul, es decir, IB, el cursor 2 en el cruce por cero de IB y el cursor 1 en el cruce por cero de IBC, aproximadamente en este punto. Entonces el delta T es 1,473 milisegundos, de tal forma que aquí podríamos corregir 1,473 milisegundos. Seleccionamos esto, evaluamos la selección, verificamos en el workspace y el valor es de 32 grados, ¿no? Entonces aproximadamente 30 grados. Entonces simplemente como demostración podríamos mejorar la precisión, ¿no? Ahora tenemos que cambiar de cursores, IBC, y entonces hacemos zoom en esta posición. Observamos que tenemos que mover el cursor 1 un poco más a la derecha, aproximadamente a esta posición, cruce por cero, aproximadamente ahí, muy bien. Y el cursor número 2 lo ubicamos en el cruce por cero de la señal IB, entonces cambiamos de traza. El cursor 2 hacemos un zoom en esta área, desactivamos el zoom, observamos que tenemos que moverlo más a la izquierda hacia este punto, verificamos el delta T, ahora sí, 1,413 milisegundos, entonces actualizamos el valor de delta T entre la corriente IB y la corriente BC, evaluamos la selección, nos dirigimos a MATLAB, verificamos que ahora el ángulo ya es más cercano a 30.52 grados, ¿no? Entonces hemos verificado que también entre la corriente de línea IB y la corriente de fase IBC hay un desfase de 30 grados. Hacemos lo mismo para la fase C. Reubicamos cursores. Este cursor 2 lo ubicamos en el cruce por cero de la corriente IC. ¿Sí? Cambiamos de traza, ubicación aproximadamente en ese punto. Y ahora hacemos lo mismo pero con la corriente ICA y entonces ubicamos cursor 1 en el cruce por cero de la corriente ICA aproximadamente en este punto, con lo cual medimos que el delta T es 1,431 milisegundos, nos dirigimos a nuestro script que mide el desfase entre la corriente IC y la corriente ICA y entonces este valor es el que tenemos que modificar, lo obtuvimos aquí, 1,431 milisegundos. Seleccionamos esto, evaluamos la selección, verificamos MATLAB y el resultado 30,91 grados, muy cercano a 30, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Verificar de que la corriente de línea con respecto a la corriente de fase tiene una diferencia en grados de 30 grados, hay un desfase entre ellas de 30 grados. Podríamos incluso modificar la carga y ver el efecto. Veamos si se mantiene la diferencia, si cambiamos, por ejemplo, la inductancia. Entonces, esta inductancia la vamos a modificar para que sea de 15, ¿no? 15 milihenries. Hemos modificado un parámetro de nuestra carga. Podremos modificar también la resistencia, ¿no? Podría ser 5 ohmios y 15 milihenries, o quizás 10 ohmios y 15 milihenries. Entonces
evaluamos este par de líneas de código, se actualiza en el workspace el valor de resistencia y de inductancia, como pueden observar aquí. Se actualizaron los valores, simulamos nuevamente, esperamos que se ejecute la simulación. Ok, está ready y verificamos los voltajes en el oscilograma, ¿no? Entonces observen que ahora estos cursores no coinciden con los cruces por cero, pero verifiquemos, y esto es porque cambiamos los parámetros de la carga, ¿no? Las corrientes y sus fases con respecto a los voltajes de alimentación cambian, pero las corrientes de línea y las corrientes de fase, entre ellas debe permanecer el de fase 30 grados, es lo que queremos probar. Entonces elegimos la fase C, aplicamos el cursor 1 en el cruce por cero de la corriente ICA y el cursor 2 en el cruce por cero de la corriente IC. De esta forma estamos midiendo este intervalo y eso corresponde a 1,473 milisegundos. Nos dirigimos al script y modificamos este valor, ¿no?, que está viendo el intervalo de tiempo en segundos entre la corriente IC y la corriente ICA, y se observa que tiene este valor. Ejecutamos este par de líneas, evaluamos la selección, vamos a MATLAB y observamos que el desfase es de 30, cercano nuevamente a 30 grados. Queremos un poco más de precisión, entonces podríamos hacer zoom en esta área y observamos que tenemos que reubicar el cursor número 2. Desactivamos el zoom, reubicamos el cursor 2 hacia este punto, okay, aproximadamente ahí. Reescalamos, hacemos ahora un zoom en esta área de acá y tenemos que cambiar de traza, ICA, desactivamos el zoom, observamos esta posición del cursor número 1, escalamos, vemos que el delta T es 1,395 y entonces reemplazamos aquí, reejecutamos nuevamente este par de líneas, evaluamos selección y observamos en el workspace que el desfase es de 30,13 grados, ¿no? Entonces dependerá de la precisión el que tengamos exactamente 30 grados, la precisión de los cursores, pero bastaría para poder hacer la confirmación. Entonces se comprueba lo mencionado anteriormente, ¿no?, de que el desfase entre las corrientes de línea y las corrientes de fase para una carga delta, en este caso es de 30 grados, ¿no? Entonces con ello podríamos concluir este experimento. Nuevamente muchas gracias por su tiempo, por ver el video. No olviden, por favor, si les ha gustado el video, darle like, y si les ha gustado el canal en general y otros videos, pueden suscribirse. Videos relacionados a electrónica de potencia, control de motores, y entonces nos veríamos en una próxima ocasión, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien.